Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más del curso de Máquinas Eléctricas 1. En el video anterior habíamos estado hablando acerca de las características comunes de las máquinas eléctricas, como son potencia, tensión, corriente, factor de potencia, frecuencia y rendimiento. Esas características lo habíamos descrito, ¿no? Algunas fórmulas y algunos conceptos. En el presente video vamos a pasar a explicar lo que son los materiales magnéticos. Este video es muy interesante debido a que son estos materiales con que se desarrolla se construye lo que son los núcleos para las máquinas eléctricas, ¿no? Por ejemplo, para los transformadores y para los motores, ¿no? Vamos a comenzar. Desde sus características magnéticas, los materiales magnéticos se pueden clasificar en tres grupos. Tenemos los siguientes grupos: materiales ferromagnéticos, los materiales paramagnéticos o los materiales diamagnéticos, ¿no? A los materiales ferromagnéticos también son conocidos como materiales fuertemente magnéticos. El por qué ya lo descubriremos. Los ferromagnéticos son los más importantes en el proceso de magnetización. Están caracterizados por el gran valor que pueden adquirir su imantación en los campos magnéticos libres. También porque pueden convertirse en imanes permanentes, es decir, conservar la imantación fuera de los campos donde lo obtuvieron, ¿no? Por ello pueden generar las líneas de flujo con mayor facilidad, pues la permeabilidad relativa de estos materiales ferromagnéticos es muy mayor a la unidad. Entonces, al ser muy mayor a la unidad, estos materiales se usan en los circuitos magnéticos, no son los más adecuados. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, esta imagen, ¿no? Por ejemplo, tenemos el material magnético y tenemos todititos sus componentes, ¿no? Si ustedes se dan cuenta de las flechitas rojas son el flujo y cómo su permeabilidad relativa es muy mayor, ¿no? Y en todos los lados, en todos los campos tienen sus líneas de acción. Y para los materiales paramagnéticos, tanto como para los diamagnéticos, la imantación que adquieren es proporcional al campo, ¿no? Siendo muy débil en el primero y débil negativo en el segundo, ¿no? O sea, es débil para los paramagnéticos y es débil negativo para los materiales diamagnéticos. Y por estas características no son muy buenos conductores del flujo magnético a comparación de los materiales ferromagnéticos, que sí lo son. La permeabilidad relativa para estos dos grupos de materiales magnéticos es casi igual a la unidad. Entonces estos materiales no van a contribuir mayormente en la producción del flujo magnético, ¿no? No van a contribuir. Por lo que en consecuencia nosotros llegamos a la conclusión que los materiales que sí pueden llegar a contribuir mayormente en la producción de flujo magnético y una buena conducción son los materiales ferromagnéticos, ¿no? También llamados materiales fuertemente magnéticos, que va a ser los materiales de estudio en este video. Vamos a empezar por los materiales ferromagnéticos. A los circuitos magnéticos les corresponde la función de llevar el flujo magnético por un determinado camino, ¿no? Así como el circuito eléctrico, ¿cuál era su función? De llevar la corriente por un determinado camino. En este caso, los circuitos magnéticos, la función va a ser llevar el flujo magnético, ¿no? Reduciendo así su dispersión. Para ello, entonces, vamos a usar como núcleo a los materiales ferromagnéticos, puesto que ofrecen altas facilidades a la circulación de los flujos magnéticos que el aire circundante, ¿no? O sea, los materiales ferromagnéticos tienen la facilidad de conducir los flujos magnéticos, ¿no? Así como en el caso de los circuitos eléctricos, ¿no? Los conductores, ¿no?, como es el aluminio, el material del aluminio y el cobre, tenían la facilidad de conducir lo que era la corriente eléctrica, ¿verdad? Los materiales ferromagnéticos tienen valores de permeabilidad relativa muy mayores a la unidad, como ya le había explicado. Por lo tanto, entonces, esto va a contribuir notablemente a la obtención de las altas probabilidades de flujo, ¿no? Flujo representado por la letra B, con intensidades de campo representado por la letra H relativamente pequeños, ¿no? O sea, estos materiales van a conseguir alta obtención de flujo B con intensidades de campo H pequeño, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, que la fórmula para la obtención del flujo magnético, ¿no?, de la densidad del flujo es igual a permeabilidad por la intensidad de campo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos acá, si aumenta la densidad de flujo, va a aumentar su permeabilidad relativa, ¿no?, porque es muy alta la unidad. Por lo tanto, vamos a obtener una intensidad de campo pequeña. Los materiales ferromagnéticos que se encuentran en la naturaleza son los siguientes. Son tres: el hierro, el níquel y el cobalto. Esos son los tres materiales ferromagnéticos que se encuentran en la naturaleza. Entre
Entre estos tres, el de mayor uso es el del hierro, y sus aleaciones con los otros dos metales ordenados en forma de prioridad, tenemos lo siguiente. Hierro puro. El fierro propiamente dicho es un material exento de elementos extraños y tiene propiedades magnéticas excelentes, ¿no? Por ejemplo, los transformadores, los motores, hoy en día su núcleo está formado de fierro, ¿no? Del hierro, ¿no? Porque tiene excelentes, para que el flujo magnético pueda circular, ¿no? Tenemos también el acero silicio, que contiene un porcentaje variable de 0,25 al 5% de silicio, que al recibir el tratamiento térmico adecuado va a obtener una mayor permeabilidad, ¿no? Y al mismo tiempo va a tomar una mayor resistencia. Y los derivados del acero del silicio son silicio grado electrical y acero silicio grado transformador 72, ¿no? Esos son los derivados del acero silicio. Luego otra aleación tenemos el acero laminado en frío, tenemos el acero fundido, tenemos el hierro fundido, ¿no? Estas son todas las aleaciones que se pueden obtener de los tres materiales ferromagnéticos que se encuentran en la naturaleza, como son el hierro, el níquel y el cobalto, ¿no? Bien, una vez que ya hemos hablado acerca de los materiales ferromagnéticos y cuáles son estos tres materiales, vamos a dar algunos conceptos básicos, ¿no? Para ya luego centrarnos en circuitos magnéticos. Primer concepto, permeabilidad magnética del material, representado por la letra mu. ¿Qué nos dice? Que es un coeficiente que representa la facilidad relativa que presenta un material para que en él se establezca un campo magnético cuya unidad es el Henry por metro, ¿no? Su unidad de la permeabilidad magnética del material es el Henry por metro. ¿Qué nos quiere decir? Que simplemente este coeficiente representa la facilidad con que el material puede establecer un campo magnético. Aquí tenemos su fórmula. Su fórmula es densidad de flujo entre intensidad de campo H. Esa es la fórmula de la permeabilidad magnética del material. Luego tenemos la permeabilidad del espacio libre, el aire, ¿no? La permeabilidad del espacio libre. Se denomina mu sub 0 y su valor es el siguiente. Mu sub 0 o permeabilidad del espacio libre o permeabilidad del aire es igual a 4 veces pi por 10 a la menos 7, ¿no? Y como ya ustedes saben, la unidad de la permeabilidad es el Henry por metro. Luego de esto vamos a tener lo que es la permeabilidad relativa de un material, mu sub r. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es la relación entre su propia permeabilidad y la del espacio libre, cuya fórmula es la siguiente. Permeabilidad relativa es igual a permeabilidad del material entre la permeabilidad del aire, ¿no? Que si nosotros despejamos, podemos obtener también otra fórmula para hallar la permeabilidad del material, que es igual a permeabilidad relativa por permeabilidad del aire, ¿no? ¿Y cuál era su unidad? Henry por metro. La permeabilidad relativa del material sirve para comparar lo que es la facilidad con que se pueden magnetizar los diferentes materiales, ¿no? Por ejemplo, los aceros utilizados en máquinas modernas tienen permeabilidad relativa de 2000 a 6000 y aún más. Esto significa que para una cantidad dada de corriente en una pieza de acero se establecerá un flujo de 2000 a 6000 veces mayor que una superficie igual a la del espacio libre, o sea, el aire, ¿no? Es decir, el núcleo que se usa en los transformadores y motores, al tener permeabilidad mayor que el aire, concentra la mayor parte del flujo magnético dentro del núcleo, en vez de pasar a través del aire circundante, ¿no? Que tiene permeabilidad mucho menor. Pero lamentablemente los materiales ferromagnéticos no tienen la permeabilidad relativa constante, ¿no? Sino que esta varía notablemente con la densidad del flujo con que trabaja el material. Es decir, luego que un material magnético alcanza su valor máximo, baja notablemente cuando se llega a la llamada zona de saturación, ¿no? Del núcleo magnético, ya que después de haber alcanzado el flujo de saturación, el material ya no puede contribuir con su ferromagnetismo al aumento de densidad de flujo magnético. En otras palabras, el flujo adicional se dispersa en el aire, ¿no? O sea, una vez que llega ya este material ferromagnético a su máximo valor de producción del flujo magnético, ya no va a poder seguir después de esto, simplemente va a decaer y es lo que vamos a llamar una zona de saturación, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un hierro no saturado. Ahí está, aquí vemos todo este rectángulo es el hierro y por aquí vemos que cuando se le inyecta corriente, ¿no? Va
producir un flujo magnético, ¿no? Miren, ustedes ven, ahí no está saturado. Pero ¿qué pasa cuando ya llega a la zona de saturación? Cuando ya no puede producir más flujo magnético. Miren cómo se comporta el hierro saturado. Por lo tanto, que hay un flujo magnético y los flujos adicionales ya se dispersan en el aire, ¿no? Ya no va a poder, ¿ya? ¿Ve? Aquí todavía hay espacio, ¿no? Para poder crear flujo, pero acá como ya está saturado, o sea, ya no hay espacio. ¿Qué hace con el flujo? Se dispersa por el aire, ya no va a poder contribuir más. Y eso nosotros lo podemos representar en una gráfica. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Vemos esta gráfica, ¿no? Que vemos permeabilidad relativa por densidad de flujo magnético, ¿no? Ante una densidad que se le inyecta, va a tener una permeabilidad relativa, ¿no? A más densidad, más permeabilidad, ¿no? Entonces esto va a subir como una campana. Esta es la zona no saturada, todavía hay espacio. Pero cuando ya se satura, es decir, cuando el núcleo o el material ferromagnético ya no tiene espacio por donde circular su flujo magnético, va a sufrir una gran caída, ¿no? Y se le llama zona saturada, ¿no? Y simplemente va a tener una caída, ¿no? Y así cierra la campana, ¿no? Entonces nosotros, como sabemos, la permeabilidad relativa del material es igual a densidad de flujo sobre intensidad de campo H. Además también sabemos que la permeabilidad es igual a la permeabilidad relativa por la permeabilidad del aire. Entonces vamos a igualar estas ecuaciones, ¿no? Y vamos a obtener la siguiente, ¿no? Que permeabilidad relativa por permeabilidad del aire es igual a densidad de flujo B entre intensidad de campo H, ¿no? Despejando la permeabilidad relativa, nosotros vamos a poder obtener la siguiente fórmula. La permeabilidad relativa de un cierto material es igual a la densidad de flujo B entre la intensidad de campo H por la permeabilidad del aire, ¿no? Esa es la forma que nosotros podemos obtener. Una ventaja de utilizar estos materiales ferromagnéticos para el núcleo de las máquinas eléctricas y transformadores es que para poder obtener mucho más flujo con hierro que con aire para una mínima fuerza electromotriz, ¿no? O sea, esta ventaja es que se puede obtener mucho más flujo con el hierro que con el aire. Esa es la gran ventaja para una mínima fuerza magnetomotriz. Bien amigos, eso ha sido todo por este video. Los espero en el siguiente video, donde vamos a seguir hablando acerca ya de los materiales magnéticos. Vamos a hablar acerca de sus características. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias.